recorte de gastos. Por un lado vemos eso y por otro lado vemos informes, sobre todo del Poder Legislativo o sobre el Poder Legislativo, donde se ven es incremento de gastos. ¿Vos estuviste analizando los gobiernos de Cristina Fernández y el de Néstor Kirchner también? Sí, en realidad nuestra investigación empieza en 1900, sigue en 1930, donde había animados debates en el Poder Legislativo. En esa época los socialistas cuestionaban a los conservadores. ¿Ahí es donde empieza el cambio y la caída de la Argentina? En realidad en el tema legislativo hay un periodo que no hay mucha información, que es el del retorno a la democracia, ¿no? Nosotros tenemos datos de distintas fuentes de los presupuestos de esa época, estamos hablando del principio del siglo XX, donde, como le digo, en el debate del presupuesto se debatía primero el de la propia casa, ¿no? El del Poder Legislativo. Después, con el retorno a la democracia, hay un periodo donde no hay mucha información, lamentablemente, del 84 en adelante. Después, en la época de los 90, empieza el presupuesto por programa, y ahí uno ya sabe cuántos empleados hay, y ahí son los datos que utilizamos del presupuesto hasta nuestros días, ¿no? Inclusive los datos de acá son lo de la partida del Poder Legislativo, la jurisdicción 1, que se incluye para que se trate ahora para el presupuesto del 2018. Cantidad de empleados legislativos estoy leyendo, Año 2004, 9.587. 2010, 10.624. Y en el año 2016, 15.240. 50% más en esos últimos 6 años. Bueno, en el periodo del kirchnerismo, donde crece pronunciadamente el empleo, y básicamente hay un incremento inusitado en el Senado, creo que es del 2014 al 2015, ¿no? Que son como 2.000 empleados, los que después Michetti dice que va a rescindir a esos empleados, y como se ven los números, solamente el 10% disminuye del Senado. ¿Dónde están esos empleados? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Porque no hay lugar físico para aumentar el 50% en 10 años. Bueno, lo que hay que debatir es una reforma político-administrativa en toda la función pública, ¿no? Estamos hablando que los empleados públicos se sostienen con los recursos de los contribuyentes, los legisladores, principalmente los diputados nacionales, son los que tienen que defender al contribuyente. Y bueno, no hay un debate de un criterio que se base en el mérito, es decir, que para cada cargo en la función pública haya un perfil, y al mismo tiempo la igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, que uno para entrar en el Estado no requiera de un amigo o un contacto político. Hay un fundamento de cuántos legisladores y asesores en verdad se necesitan. Porque la realidad es que lo que se presume ahora es que hubo superposición de tareas, puestos inflados, ñoquis, como se le llama mal y pronto, pero tampoco se sabe cuánto debería ser el número que realmente necesita nuestro Congreso para funcionar óptimamente. Lo que se sabe es la información comparada, o sea, creo que debe ser el caso de Argentina en relación a la población, creo que debe ser único, ¿no? Te voy a preguntar, si lo comparás con otros países, pero ni siquiera países de Chile, Uruguay... Estamos también arriba, pero lejos. Sí. Bueno, Chile, que es el ejemplo que nosotros damos en materia de reforma, ahí para ingresar hay un perfil. O sea, desde cada puesto que hay que ocupar, hay un perfil para la persona. Fíjate en el podio, que supera, digamos, cualquier tipo de grieta política. Claro, porque tenés distintos partidos. Sí. Progresista, Cariñano, 41 empleados, Liliana Fellner, PJ, 40 empleados, Juan Manuel Irrazábal, Justicialismo, 39 empleados, pero después vos vas al podio y el bloque de la UCR... Los legisladores son pymes. Son dadores de empleo. Bueno, pero ahí tenés la información de retorno a la democracia. Hay toda una camada que ingresa con el retorno a la democracia, y que es la que después se queda con el cambio de gobierno, con el cambio de legisladores, y se va asignando distintos lugares. Lo que es bueno del Senado, que informa todo, ¿no? Uno puede entrar, ver no solo los nombres de los empleados, sino dónde están asignados, y ahí lo que hace, cruza la información del empleado que es el permanente, el temporario que ingresa para cumplir. Pero el tema es, más allá también de saber quién está y quién ingresa y en qué puesto, es qué trabajo llevan adelante, digo, porque están percibiendo un sueldo, pero en función de qué trabajo, de hacer algo, de no hacer nada. Es que ahí dice dónde está asignado en el Senado. Pero los diputados no te informan. En la actividad diaria, digo... Bueno, o sea, el tema, lo que tenés que debatir es, por ejemplo, hoy en día, ¿tiene sentido tener una imprenta? Claro. O sea, eso ya se debatía. Ahora, el tema cuando es que eso lo tienen que debatir, imprenta, lo debaten los propios diputados y senadores.
es muy difícil pedirle a un sector que haga un autoajuste. No, bueno, por eso después, pero eso te quita autoridad moral para pedir, para expresarte sobre otros ámbitos de la función pública, ¿no? Por lo menos a nivel nacional. Es decir, si vos no das el ejemplo en tu propio ámbito... Bueno, pero eso dejas hacer en otros ámbitos. Eso es grave también. Si vos no te regulás, tampoco podés regular al otro o cuestionar al otro. Bueno, claro, te quita autoridad moral, ¿no? Por eso una propuesta nuestra en CADAL es que cuando se presenta el proyecto de ley de presupuesto, lo primero que se debate es el presupuesto del Poder Legislativo. Lo que pasa es que ya no se debate, o sea, no se debate el presupuesto, digamos. No, pero eso es una partida del presupuesto y va. Entonces, digamos, por cuestión, lo mismo que hacemos nosotros lo pueden hacer los legisladores, ¿no? Y ellos mismos tienen que darse este debate, ¿no? Es decir, la imprenta, pensemos que en una época, en los 90, tardaba 2 años en imprimir el diario de sesiones, y si uno quería analizar el debate presupuestario anterior, no podía porque las versiones taquigráficas no se consideraban oficiales, entonces no te las suministraban. Bueno, ahora hoy en día eso directamente salen las versiones taquigráficas en internet, pero bueno, sigue existiendo la imprenta que imprime una gran cantidad de publicaciones que ya no es necesaria, ¿no? Pero nunca el Congreso va a votar su propio ajuste, esto está clarísimo. Bueno, yo creo que lo puede hacer el día que haya, si hay legisladores que toman la iniciativa, ¿no? Porque el debate hay que darlo, y aparte, bueno, yo creo que en una parte importante de la administración pública, de gente que ingresa por el contacto político, no por un criterio de mérito, por un criterio de igualdad ante la ley, pero tenemos una clase privilegiada, ¿no? Vos fíjate que eso se ve también en el nivel de productividad, porque no se condice ese incremento en personal con mayores proyectos presentados, tratados, comisiones que trabajen. No, este año no lo vimos, presentismo. Este año ni fueron. Porque si por lo menos este engrose de personal que sale de nuestros impuestos, de nuestra carga tributaria, se viera en mejores proyectos, en más trabajo dentro del Congreso, pero no lo ves plasmado. Y si no hay un proyecto de autorregulación, es lo que dice Ramón y plantea también. No, pero digo, hay antecedentes. Antes de la crisis del 2001 del 2002 hay un proyecto, el Ágora, y existieron varias iniciativas de reforma, de modernización del Estado, de criterios. Bueno, vino la crisis del 2001-2002, después vino el kirchnerismo y estos temas. Nosotros tenemos un libro para publicar y claro, veíamos año tras año. Ahora, recién veíamos en imagen el podio de los bloques con mayores empleados, la Unión Cívica Radical, 104 empleados. Claro, bueno, eso lo que pasa es que eso se debe a que hay una parte importante de empleados que son las capas geológicas que le llaman, ¿no? Que van quedando, o sea, ¿cómo se llaman las capas? Geológica, porque van incorporándose los empleados, se van los legisladores y los empleados quedan. Se van acumulando. Y ahí también hay un papel del termina el mandato y los asesores de ese diputado o senador siguen siendo de planta. O sea, lo que tenés es el empleado permanente que va a estar siempre hasta que se jubile o lo expulsen o lo echen por alguna cuestión que no pasa nunca, o cambie de trabajo. Y después tenés el temporario que se designa para cumplir el tiempo que un senador entra 6 años. Vos entrás a trabajar con ese senador y cuando se va el senador te tenés que ir vos. En ese caso, y después tenés el contratado, aparte hay un contrato, ¿no? Lo bueno es que el Senado informa bastante bien. Yo lo que no entiendo es por qué diputado se resiste tanto, y sobre todo se resiste porque tenemos en cuenta que diputado es el que más crece, ¿no? O sea, Senado por lo menos disminuyó, no lo que uno querría, pero bueno, el diputado sigue aumentando la cantidad de diputados, con un presidente de la Cámara de Diputados que es del gobierno, ¿no? Entonces, y lo que no hace diputados es publicar lo mismo que publica el Senado, es decir, dónde está asignado ese personal. Entonces uno no puede saber esto que veíamos, de información que veíamos de cuántos empleados hay por senador, no lo podemos saber de diputados, no podemos saber cuántos trabajan en las comisiones de diputados, y así, digamos, todo lo demás. Enorme negocio de la política. Pero bueno, que se debe dar el debate, ¿no? Y yo creo que hay un contexto como para que se empiecen a dar estos debates. Lo que pasa es que el debate es cierto, pero lo que pasa es que el debate lo tiene que terminar dando la propia Cámara, que se tiene que ajustar, y ahí morimos en el intento. Bueno, pero parte de tratar el tema en ámbitos como este sirve para que se forme opinión, y en algún momento va a haber legisladores por interés en
en impulsar estas iniciativas. Gabriel, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Superposición de tareas, puestos inflados, ñoquis, como se le llama mal y pronto, pero tampoco se sabe cuánto debería ser el número que realmente necesita nuestro Congreso para funcionar óptimamente. Lo que se sabe es la información comparada, o sea, creo que debe ser el caso de Argentina en relación a la población, creo que debe ser único, ¿no? Te voy a preguntar, si lo comparás con otros países, pero ni siquiera países países de Chile, Uruguay... Sí. Estamos también arriba, pero lejos. Sí, sí. Bueno, Chile, que es el ejemplo que nosotros damos en materia de reforma, ahí para ingresar hay un perfil. O sea, desde cada puesto que hay que ocupar, hay un perfil para la persona. Fíjate en el podio, que supera, digamos, cualquier tipo de grieta política. Claro, porque tenés distintos partidos. Sí. Progresista, Cariñano, 41 empleados, Liliana Fellner, PJ, 40 empleados, Juan Manuel Irrazábal, Justicialismo, 39 empleados, pero después vos vas al podio y el bloque de la UCR... Los legisladores son pymes. Son dadores de empleo. Bueno, pero ahí tenés la información de retorno a la democracia. Hay toda una camada que ingresa con el retorno a la democracia y que es la que después se queda con el cambio de gobierno, con el cambio de legisladores y se va asignando distintos lugares. Lo que es bueno del Senado, que informa todo, ¿no? Uno puede entrar, ver no solo los nombres de los empleados, sino dónde están asignados, y ahí lo que hace, cruza la información del empleado que es el permanente, el temporario que ingresa para cumplir. Pero el tema es, más allá también de saber quién está y quién ingresa y en qué puesto, es qué trabajo llevan adelante, digo, porque están percibiendo un sueldo, pero en función de qué trabajo, de hacer algo, de no hacer nada. Es que ahí dice dónde está asignado en el Senado. Pero los diputados no te informan. En la actividad diaria, digo... Bueno, o sea, el tema, lo que tenés que debatir es, por ejemplo, hoy en día, ¿tiene sentido tener una imprenta? Claro. O sea, eso ya se debatía. Ahora, el tema es que eso lo tienen que debatir, lo debaten los propios diputados y senadores. Es muy difícil. Recorte de gastos. Por un lado vemos eso y por otro lado vemos informes, sobre todo del Poder Legislativo o sobre el Poder Legislativo, donde se ven es incremento de gastos. ¿Vos estuviste analizando los gobiernos de Cristina Fernández y el de Néstor Kirchner también? Sí, en realidad nuestra investigación empieza en 1900, sigue en 1930, donde había animados debates en el Poder Legislativo. En esa época los socialistas cuestionaban a los conservadores. ¿Ahí es donde empieza el cambio y la caída de la Argentina? En realidad, en el tema legislativo hay un periodo que no hay mucha información, que es el del retorno a la democracia, ¿no? Nosotros tenemos datos de distintas fuentes de los presupuestos de esa época, estamos hablando del principio del siglo XX, donde, como le digo, en el debate del presupuesto se debatía primero el de la propia casa, ¿no? El del Poder Legislativo. Después, ¿no? Que son como 2.000 empleados, los que después Michetti dice que va a rescindir a esos empleados, y como se ven los números, solamente el 10% disminuye del Senado. ¿Dónde están esos empleados? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Porque no hay lugar físico para aumentar el 50% en 10 años. Bueno, lo que hay que debatir es una reforma político-administrativa en toda la función pública, ¿no? Estamos hablando que los empleados públicos se sostienen con los recursos de los contribuyentes, los legisladores, principalmente los diputados nacionales, son los que tienen que defender al contribuyente. Y bueno, no hay un debate de un criterio que se base en el mérito, es decir, que para cada cargo en la función pública haya un perfil, y al mismo tiempo la igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, que uno para entrar en el Estado no requiera de un amigo o un contacto político. Hay un fundamento de cuántos legisladores y asesores en verdad se necesitan. Porque la realidad es que lo que se presume ahora es que hubo... Con el retorno a la democracia hay un periodo donde no hay mucha información, lamentablemente, del 84 en adelante. Después, en la época de los 90, empieza el presupuesto por programa, y ahí uno ya sabe cuántos empleados hay, y ahí son los datos que utilizamos del presupuesto hasta nuestros días, ¿no? Inclusive los datos de acá son lo de la partida del Poder Legislativo, la jurisdicción 1, que se incluye para que se trate ahora para el presupuesto del 2018. Cantidad de empleados legislativos estoy leyendo, Año 2004, 9.587. 2010, 10.624. Y en el año 2016, 15.240. 50% más en esos últimos 6 años. Bueno, en el periodo del kirchnerismo, donde crece pronunciadamente el empleo,
y básicamente hay un incremento inusitado en el Senado, creo que es del 2014 al 2015. El final.